¿Cómo están ustedes? Cada fin de semana nos juntamos en una cita regional, pero no es una cita de amor, es una cita de conversación, un punto de encuentro de diferentes personas que ya con los tiempos nos hemos hecho todos amigos, de diferentes formas de mirar la vida y la política. Para mí es un gusto hoy día llegar a su casa con los panelistas que le paso a presentar. Don Raúl Celi, ex intendente, no sé si será candidato a algo. ¿Cómo está usted, don Raúl? Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a los panelistas y ya hablaremos de candidatura. ¿Ah? Ya Sa- hablaremos de candidatura. Saludamos a don Iván Buscovich, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Saludo a los otros contertulios, a usted y a la gente que nos va a ver. Saludamos a don René Lues, concejal, que cada día se le pone el pelo más blanco, digamos. No sé si se lo tiñe de blanco pero ¿cómo está, Ya, don René? irreversiblemente blanco. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Y, También contento de este nuevo programa. y saludamos a don Percy Marín, que no tiene una cana ni por casualidad, ¿no? No, Una nada, cosa nada, nada. increíble. Pero siempre nos Sigue siendo pasa, ¿cómo está don Percy? el mismo joven de siempre, el Sí, mismo joven de siempre. sí, sí. Mucho, ojalá, digo. ¿Cómo están? Gusto siempre de estar en este programa con tan grandes y buenos amigos. Bueno, yo quiero decirles que eh, la verdad es que ya nada me asombra, así como ese nada me espanta. Eh, yo creo que cuando hoy día que estamos en viernes, veo que el nuevo cardenal de Santiago hace una investigación y determina que la administradora apostólica se había robado entre 50 y 100 millones de pesos y la pillaron cuando estaba con vacaciones. Y el director de la policía es prisión preventiva y Suma sigue por todos lados. Nada me asombra. Pero yo creo que sin duda alguna el tema de esta semana es la salida de Sergio Muñoz y el nombramiento de Eduardo Serna. Y por supuesto también el tema de esta semana es todos temas que tenemos que conversar. Esta tontera del PPD, que 6 senadores que tienen, 4 querían ser presidentes del Senado, no se ponen de acuerdo a última hora y terminan entregándole el gol solito a la centro derecha fundamentalmente al Partido Demócrata, que se queda con la vicepresidencia, digamos, y probablemente también, si sigue así, quién sabe si alcanzan presidencia o vicepresidencia en la Cámara de Diputados. Así que quiero partir con usted, don Raúl. ¿Cómo nos apiamos de esto? No es fácil, Rodrigo, apiarse de esto, porque si uno revisa, tenemos en el caso de la PDI al actual, eh, al exdirector general Sergio Muñoz con problemas, al anterior Héctor Espinosa. En el caso de Carabineros tenemos con fecha de formalización, aunque por delitos que se le imputan, que yo creo que son de prueba imposible, Ricardo Yáñez. Perdón, Eh, para ahí, Raúl. Y se me quedó olvidando la otra sabrosura. Una, una redada de carabineros, te tienen un automóvil con narcotraficantes y se pierden 400.000 pesos. Y el oficial acá en Santiago, en vez de decir hoy día hice por la televisión temprano, parece que contamos mal. Yo ya con esto quería darle un colofón a lo suyo, Raúl. claro, y Sumi sigue, comandantes en jefe procesados, Oviedo, Fuentealba, Izurieta, Martínez, condenado Cheire, formalizados también Gordon, por carabinero, ex general director, González Llure, Villalobos, eh, Rosas, que va a ser formalizado, y eso es por pegar, casi todo sí por fraude al fisco o malversación de fondos públicos. Yo pensaba, si uno mira efectivamente lo del arzobispado de Santiago, eh, aparece hoy día en prensa,
aparece también que una periodista de la delegación, de una delegación presidencial en el sur, mantenía frecuente contacto con Héctor Yaitul, que tiene más de 400 imágenes. Entonces hay una crisis evidente de instituciones en Chile. Eh, se ha perdido, bueno, se han perdido varias cosas en nuestro país. Se ha perdido un poquito, yo diría, la sobriedad, la austeridad que era característica de, el- de nuestro régimen republicano. Eh, y de eso se sale, a mi juicio, con dificultad, porque eh, cuando está tan extendida, cuando está tan relajada las costumbres, por decirlo de alguna manera, uno tiene que intentar revertir el curso de las mismas. Yo miraba al Tribunal Constitucional, por ejemplo, el fallo respecto de la eventual mutualización de la deuda de las ISAPRES, también es un fallo político. Entonces, creo que estamos en un problema de crisis que para superarlo, claro, yo de buenas a primeras no se me ocurre. Sí tengo algo claro, Rodrigo, que en nuestro país uno de los grandes problemas que hemos tenido desde el año 90, en los últimos más de 30 años del retorno a la democracia, fue que, es cierto, el país creció mucho, se mejoraron muchísimos aspectos, pero los controles institucionales, y aquí incluyo a Contraloría, incluyo al Ministerio Público, en fin, los controles institucionales, la superintendencia, fueron muy débiles. Entonces, eso también permitió un cierto como acostumbramiento a brutalidades como las que hemos presenciado en el último tiempo, y en el caso de Hermosilla no me cabe duda que van a salir bastantes más hechos a la luz pública, algunos de los cuales no son delitos, ¿ah? Eso hay que tenerlo claro, corresponde más bien a conversaciones, a peticiones, pero sí, por lo que yo tengo entendido, hay delitos evidentes en el caso de la información referida al anterior director general Héctor Espinosa, que ahí Ahora, no había duda. ahora eh, Iván, pero aquí, ¿en qué momento se perdió el freno moral y dónde están las clases de ética en las universidades? Porque todos estos profesionales, los de la Fuerza Armada estudian en sus propios recintos, etcétera. La PDI tiene una escuela muy linda y tiene muy buenos profesores. Los profesionales, todos involucrados, son profesionales del más alto nivel. Algunos estudian en la Católica de Santiago, en otras universidades, qué sé yo. ¿Y la ética dónde está? ¿Usted será partidario, como era un antiguo compañero suyo, entonces que la única solución es un problema del capitalismo y hay que derogar la ley de la oferta y la demanda, como se mandó un numerito a alguien en la década del 60 en el Parlamento? ¿Qué opina, Iván? Mire, yo creo que esto es muy grave para el funcionamiento del país. Raúl hizo mención al año 90 y de ahí para adelante. Quiero decirle que del 90 para atrás tal vez era peor. Sabemos con certeza que Pinochet y su mal cercano también usufructuaron del sistema, y que eso fue un poco la práctica que mantuvieron los comandantes en jefe, y por eso están todos con dificultades, a excepción de Cheire, que está por un problema de derechos humanos. Los demás están todos por problemas de probidad. Yo creo que efectivamente, como dice usted, nos ha fallado el sistema, y yo creo que nos ha fallado intencionalmente. ¿Qué quiero decirle con esto? Todos los órganos que debieran hacer el control no han sido lo suficientemente potenciados. Nosotros tenemos dificultades serias. O sea, si usted pregunta en la Contraloría, le dirán que falta gente. Usted pregunta en las otras instituciones del control, le dirán que faltan recursos, que faltan medios.
y que falta una cosa que a mí me parece que, que nos falla, que es la inteligencia y la contrainteligencia. Estas cosas que tienen que ver con mandos armados como investigaciones, carabineros. Cierto que hay organismos internos que controlan, pero se necesitan también controles externos y eso solo lo pueden hacer los organismos. El otro día estaba escuchando a propósito de la inteligencia en Estados Unidos. En Estados Unidos el Estado tiene 18 agencias dedicadas a los temas de inteligencia. 18. Ahora, Nosotros con suerte tenemos una, ANI, que organiza y tal, pero que juega un rol irrelevante, que no hace la pega que hacen. Entonces, de verdad que yo en eso coincido con Raúl, yo creo que aquí el Estado ha fallado y nos falta tener una institucionalidad robusta que pueda efectivamente buscar y solucionar estos asuntos. ahora, No voy a dejar pasar antes que termine, no voy a dejar pasar esto del fallo, lo que dijo Raúl a propósito de la mutualización del... Era claro que eso iba a pasar, porque todo lo que tiene que ver con el tema de las pensiones es un tema que corresponde a iniciativas del gobierno. Yo creo que eso hay que conversarlo, hay que resolverlo, pero al tratar de hacerla a la mala, sabiendo que no es el Senado, sabiendo que no debían, lo hicieron igual, les pasó esto. ok. Eso, Percy, eh, el término capital, así como los pecados capitales, viene de caput, de caputi, de cabeza. Y también hay un problema de la cabeza en el país, en todo lo que está pasando, porque si uno mira la realidad de una serie de cosas, no sé, si uno hubiera estado como presidente, inmediatamente habría llamado y le habría pedido la renuncia a Sergio Muñoz, quizás, de inmediato, y quizás también al carabinero. Y quizás tomar ciertas medidas, digamos, como, bueno, tenemos problemas con ya la delincuencia, qué sé yo, decreto a partir del día 21 de marzo todos los extranjeros que estén en Chile tienen que acreditarse en un empadronamiento general y los que no estén empadronados al día 21 de mayo serán expulsados de Chile. Falta cabeza, ¿qué pasa en esto? Porque realmente es angustiante venir todos los fines de semana y Sí. conversar cada día una cosa más horrenda que la otra, pues, Percy. Absolutamente de acuerdo contigo, Rodrigo. De hecho, claro, uno esperaría que ante hechos de esta magnitud, el presidente de la República, más que un discurso, tome algún tipo de acción respecto a estos temas. Pero la verdad, las cosas que siguen siendo solamente discursos. Uno esperaría, por ejemplo, de que los presidentes de la República, porque están entrampados en esta famosa ley de las RUF, las reglas del uso de la fuerza, ¿no es cierto? Y, y antes los presidentes, la regla del uso de la fuerza se establecían de conformidad a un decreto presidencial. Cada presidente asumía su rol y decía, así quiero que actúen las policías, así quiero que actúen las Fuerzas Armadas en situación de excepción. Pero a este presidente no le gusta tomar ese tipo de decisiones. Entonces prefiere mandar al Parlamento, que el Parlamento haga lo suyo y lo que se demore el Parlamento. Entonces pasan situaciones tan angustiantes como tú bien señalas, como por ejemplo los desbordes de la delincuencia, donde vemos cadáveres mutilados, ajustes de cuenta a plena luz del día, en plena carretera, descargan metralletas sobre vehículos. Esas cuestiones jamás las veíamos, hoy día pasan y ya no son noticias, Rodrigo. Esta Las cuestión, películas Percy, de Netflix las vemos en Chile. Dos gallos en moto, una exactamente. ratatatá, y matan al gallo que hay al lado. Las Nos películas las vamos a estamos llenar de viendo en directores de directo. cine porque realmente tú tienes razón. La realidad en Chile es peor que lo que pasa en las películas de acción. Y eso que hoy día en cierto modo hacemos algo de risa de esta situación, pero la realidad no es nada para la risa porque la situación es tremendamente grave, ya no es noticia, ya no es portada de diario y esto que ocurre, estos hechos de corrupción que son tremendamente preocupantes,
no son, creo yo, hechos aislados. Yo creo que tiene mucho que ver, más que crear, porque generalmente cuando ocurren estas cosas aparecen dentro de algunos políticos las ideas de vamos a hacer una ley para impedir que estas cosas ocurran. Como por ejemplo la ley de incendios, esa burrada más grande que yo había visto que en España se trató de impulsar, y el resultado fue totalmente contrario, fue peor de lo que ocurría en España sin ley de incendios. Entonces, cuando creen que con una ley van a solucionar todo, eso no es así. Aquí lo que tienen que hacer, Rodrigo, es seleccionar bien a la gente y condenarla con la mayor fuerza posible, siendo o no de los propios. Si aquí no hay que hacer diferencia. Aquí en los hechos de corrupción principalmente hay que condenarlo con mucha fuerza. Y yo hago la diferencia así con lo que ocurre con Carabineros, la situación que tú señalabas, por ejemplo, también hoy día en Carabineros, esas cosas saltan inmediatamente como los fusibles en un equipo electrónico, precisamente porque los sistemas que ha actualizado Carabineros, me consta porque los he visto, he tenido la oportunidad de ver cómo funcionan estas cosas, cómo funcionan también los aparatos de inteligencia y de servicios de investigación interna de Carabineros para desbaratar cómo ocurren esto, es, han ido en un avance extremadamente extraordinario. No por nada estas cosas salen a la luz pública, sino estas cosas pasarían como en otros países, como en Argentina, que la noticia sería al revés, sería que un policía devolvió una plata que se encontró. Son así las René cosas, Luez, lamentablemente. René Luez. Oiga, ¿era amigo Ah, suyo el de Senapred? Porque el de Senapred se tiró primero, se tiró su alcaldesa contra él, y ahora el de Senapred contra ella, y toda la culpa, no, no era y amigo, que no se movieron no los era, camiones de alquiler. ¿Cómo es este asunto? no era amigo mío, pero efectivamente yo comparto muchas cosas que dijo. Comparto efectivamente que, por lo menos la alcaldesa de Viña, efectivamente se paralizó frente a la emergencia. Eso es un dato conocido. También que solamente llegaron 4 recibes de 11 que teníamos a la emergencia y que finalmente toda la culpa, o sea, se está fraguando yo diría, una decisión política desde el gobierno, inclusive, para culpar a Senapred de todo lo que pasó y exculpar a las alcaldesas porque el gobierno requiere ganar estas alcaldías. Así que, así que yo comparto mucho lo que dijo el exdirector. Respecto al tema, Rodrigo, de la corrupción, sí, efectivamente, tú tienes razón. Cuando tú dices, bueno, uno pensaba ya a esta altura del partido ya como que había mucho más control, la gente ya sabía que se sabían las cosas, que tarde o temprano se sabían, que había también un mayor control digital, informático, lo que estaba pasando. Y sin embargo, tú ves a alcaldes que entregan cuentas corrientes, el manejo de cuentas corrientes por 10, 15, 20 millones de pesos de corrupción y los sacan de sus cargos. A nuestro exdirector, el anterior, que se lleva plata de millones a su cuenta personal y a su esposa en efectivo. Uno dice, estamos hablando de gente relativamente inteligente que hace estas burradas el año 2023. Ni siquiera le un tema moral, que ya tú tienes mucha razón, hay un problema moral y cultural hoy día. Efectivamente, lo hay. Pero si no lo medimos eso y medimos solamente la acción, uno dice, pero ¿cómo tanta torpeza? ¿Cómo tanta, yo diría, eh, ser tan carepalo? Porque esta cuestión ya es ser carepalo. O sea, esta es una cuestión, o sea, bueno, yo hasta hago un distingo sí con el tema de Yaña, porque en el caso de Yaña de Carabinero es por un tema de responsabilidad de mando, por lo que pasó en el estallido octubrista, pero no tiene que ver con corrupción. Pero todos los demás sí. Lo que pasó, lo que tú cuentas de la iglesia, de esta señora de la iglesia, sí, uno dice, como que no hay límites. Ahora, la contracara de esto, la contrapartida es que por lo menos se saben las cosas, por lo menos hay más cuidado. O sea, yo creo que tenemos un problema grave de institucionalidad de control, sin ninguna duda. Lo decía muy bien recién mi contertulio, decían, tenemos un problema con la capacidad de inteligencia, por supuesto, nuestra capacidad de fiscalización, de control, de contraloría, por supuesto. Así que hay que robustecer nuestra capacidad. O sea, no hay que dar por sentado que la probidad es una condición de los chilenos. No lo es. Entonces hay que generar todas las cortapisas y toda la infraestructura digital y toda la capacidad del Estado para impedir que estas cosas ocurran, porque el día que ya esto
finalmente, como tú decías recién, nos acostumbremos ya finalmente que esto es lo normal, habremos perdido la guerra, ya no, solamente contra la delincuencia y el narcotráfico, sino que también contra ya ya el hurto, el robo, el raterío más rasca. Ok. Raúl, Y yo anoté algunas de las cosas que se hablaron recién. Eh, y por ejemplo, me parece que uno de los problemas que tenemos es mucha dependencia en numerosos nombramientos. Nombramientos en el ámbito judicial, que le deben al senador o al diputado, ¿verdad? Nombramientos en el ámbito político, nombramientos en todo tipo de órganos, hay mucha dependencia política, se genera mucha Sí. dependencia política y con eso se politizan también las instituciones, obvio. pero Sí, Raúl, usted sí. participó porque como le tocó, Señor. entre comillas, le hicieron alguna vez una pregunta cuando era intendente, seguramente, y, y está el tema de los abogados integrantes, que ahora se está pataleando mucho por el nombre en otras regiones, porque en esta al parecer no fue así, pero siempre los abogados integrantes, algunos han tenido un dejo no un dejo, un manejo realmente de la autoridad política del momento. Entonces, y ahí, y sigamos en otra cosa, nombramientos de notarios, nombramientos de conservadores, es decir, ¿para qué decir en el Ministerio de Relaciones Fiscal. Exteriores? En fin, hay miles de cosas. Es una estructura de, no sé, 3.000 cargos, 2.000 cargos que cada gobierno va manejando, ¿no? O sea, por lo menos, y eso entonces genera una especie como de sociedad de socorros mutuos, ¿ah? Creo yo. Ahora, yo no quiero ni ver lo que va a pasar, por ejemplo, entre la Fiscalía y el Ministerio Público. Perdón, la PDI y el Ministerio Público. Después de lo que ha pasado, las peleas que van a tener entre ambos órganos, o carabineros con la PDI, o carabineros con el Ministerio Público. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Respecto para no esquivar los abogados integrantes, aquí en la zona no, entiendo yo, no se produjeron mayores problemas, pero sí, es una institución que está discutida hace mucho tiempo y creo que sería más sano que la integración lo hicieran dentro del propio Poder Judicial. Ahora, creo sí que hay algunos elementos positivos para no quedarnos con cosas negativas. Y esos elementos positivos son muchas organizaciones, Desafío Levantemos Chile, de hecho para Chile, que son un poquito más peleadores, pero en fin, hay numerosas entidades sin fines de lucro hoy día que yo las veo colaborar, cooperar, sin buscar, digamos, una ganancia política. Ese sería el punto a favor. Ahora, ¿cuál es el punto malo también de esto? Que esa gente no quiere entrar en política. No quiere entrar en política porque creen que la política es una especie de mafia, ¿ah? Integral, y entonces les desalienta el hecho de, por ejemplo, eh, pensar que para postular a cualquier cargo hay que pertenecer a algún bando determinado. Entonces ahí creo que hay una desconexión de circuitos que hay que ordenar. ¿Cómo se ordena? Yo creo que básicamente predicando con el ejemplo. O sea, nosotros necesitamos Eso, básicamente que las conductas de estos órganos, por ejemplo, que han apoyado en los incendios de estos órganos sin fines de lucro, gran parte de ellos, compuestos por jóvenes, se replique en el ámbito político, partiendo por la cabeza. Yo creo que si la cabeza de un país está a cargo de una persona respetable, por ejemplo, Patricio Elwin, ¿a quién se le habría ocurrido pensar que Patricio Elwin podía obtener algún beneficio personal? ¿Ah? El mismo Eduardo Frei, ¿a quién se le habría ocurrido, Eduardo Frei Ruiz-Tagle estoy hablando, se le habría ocurrido que podía obtener algún beneficio personal con la presidencia de la República? Yo creo que sin esos elementos va a costar y va a costar bastante recuperarse. Hay una frase que dice la señora del teniente venezolano asesinado,
que me llamó la atención al leerla hoy día. Nos vinimos a Chile para estar protegidos. De hecho, le reconoció el gobierno la calidad de refugiado. Y sin embargo, eso no se logró. Y hoy día tenemos miedo y queremos irnos de nuestro país, de este país. Ok. Entonces, creo que hay que tomar conciencia que estamos pasando por un momento muy grave en cuanto a la institucionalidad. Iván, Dime. Yo, sobre el mismo punto, yo estoy completamente de acuerdo con Raúl en el sentido de que hay que predicar con el ejemplo. Y eso es muy importante. Si ustedes se dieron cuenta, habían casi que intenciones de canonizar al expresidente Piñera. Estábamos, pero camino para allá. Y es evidente que parte de toda esta trama última tiene que ver con el juicio que había, los juicios que habían contra él, sus abogados, sus defensores, y que Hermosilla hacía esto no por el afán de tener la información y ser una especie de pulpo, que no era para proteger determinados intereses, y que duda cabe que era para eso, no hay otra cosa. Entonces, yo en esto creo que Perdón, Iván, el último cargo de Hermosilla fue abogado del jefe de asesores del segundo piso de este gobierno de Gabriel Boric, el señor Crispi. ya, pero no lo alcanzó ni a defender. Pero más allá de eso, es evidente, pero el empate es el tema. Y aquí lo que me empata es que lo tuvo como abogado inscrito. El otro estuvo haciendo una operación de Perdona, inteligencia nunca fue para zafar abogado al de Sebastián, expresidente de los cargos que tenía, a nunca quien, fue como abogado digo, de iban a Sebastián canonizar, Piñera. y resulta que ya no da para canonizar y todo el mundo se olvidó. Iván, Rapidito pasaron la hoja. tus Ese premisas es el son, tema. Yo creo que aquí lo importante es practicar lo que se dice. pero Si Iván, se quiere Iván, dar el tus Iván, ejemplo, hay que premisas darlo. son Iván, falsas. cálmese un poco porque le puede dar un infarto. Pero yo le voy a precisar de que el abogado hay que estar informado. Está equivocado usted. El abogado Nunca fue Sebastián abogado. Piñera, Juan Domingo Acosta. No Hermosilla. Es porque Ah, precisemos las cosas. El abogado de Piñera es don Juan Domingo Acosta, no Hermosilla. Precisemos las cosas. Perfecto. ¿Y usted cree en su Pero, sano juicio que él espiaba el caso? Bueno, se sabe de las conversaciones que tenía con el director. ¿Era para qué? Para tener Hermosilla, para tener la información, para gozar de la información, para callado en su casa, conversarlo con nadie. ¿Cuál era el sentido de lo que hacía? Por favor, aquí todo el ok. mundo reclamó que la Pero no se ministra cal- Vallejo pero hizo un comentario. entonces no se altere, mire que ya a su edad No, no si se yo no me altere, entero, no se estoy altere. tranquilísimo. Mire, Ya, bueno, aquí se ok. dijo que la Vallejo poco menos que había La Vallejo, inventado que la una historia, ministro, la la ministro. ministra Vallejo, Ah, ya, la ministra, ya. que había inventado poco menos que una historia de que había una red que tenía que ver con un... ¿Y qué duda cabe? Pues si está a la vista de todo el mundo. Es cosa que miren cuáles eran los audios. bueno, Ok, entonces que lo denuncie. todavía le queda la manera de razonar cuando era comunista a usted, porque está viendo, está ahí en la Guerra Fría como compañero No, mío. sí, Pero la verdad es que no festine, no no festine, se no porque no es festino, así. no festino, Y sí. Lo que Hermosilla pasa es que formó parte hay del que ser Partido preciso. Comunista. Exactamente. También. Fue Hermosilla comunista. también Así es. dijo que ella ha sido comunista. Comunista, todos fuimos comunistas, compañero. Usted no, don Percy Marín. Sí, claro. A ver, Hermosilla es un personaje que yo creo que no tiene color político, fue una persona que partió en el Partido Comunista, partía. Es de los tipos, o sea, yo no he visto una persona que tuviera estas características propias de los gángsters, ¿no es cierto? Volvemos a Hollywood, en el cine, estas películas donde, en definitiva, el consigliere, El exactamente. consigliere, fue el consigliere de Al Pacino. Exactamente, donde tenía tentáculos en todas partes. Y lamentablemente hoy día
estamos viendo, o sea, una parte de las 700.000 archivos, entiendo yo, conversaciones que están investigando, Bueno, tenga cuidado, no vaya a están- aparecer usted por ahí con todo el mundo. No, no, Después no, que no aparezca hasta no un era amigo compañero mío, Hugo gracias y a Dios. todos eran amigos de Hermosilla. Gracias, Oye, gracias. René, te voy No, a pero dar más tiempo, se me fue el tiempo en esta conversación. Como se armó esta cosa, vamos a ir a una sí, claro. pausa, la pausa es breve y después continúo contigo. Ok. Ya vuelvo. Continuamos en la segunda parte de este cita regional. Hoy estamos con Iván Busco, que está muy peleador, con el Raúl Celi, que está muy tranquilito, con don René Lues, que está muy sonriente, y que don Percy Marín, que está muy carabinero, le falta ponerse un terno verde y con la corbata. Bueno, en esta segunda parte yo quiero que conversemos, a propósito que lo dijo parece que se acuerda cuando era comunista y ella era muy chiquitita y dice, la Vallejo, no, yo hablo de la ministra Camila Vallejo, de que la ministra Camila Vallejo dijo que habló de una posible red de corrupción de cuello y corbata, que también lo habló aquí el señor Busco, pero el fiscal nacional le planteó que si tenía antecedentes que le hiciera llegar a ellos la causa, porque no entendía a qué es lo que se refería con la red. Y quiero que conversemos también sobre lo que pasó en el Senado, digamos, y lo que puede pasar en la Cámara de Diputados. Y como quiero partir con René, y que le quiero dar más tiempo, quiero partir primero con las protestas de los damnificados en Viña, porque creo de que este tema es muy delicado. René. Súper delicado. Fueron más de 100 personas las que protestaron y cada día va a ir sumándose más porque no hay respuesta todavía, no hay viviendas, siguen en carpas, las que pueden tener carpas, condiciones muy, muy precarias, ya están los fríos, las lluvias. Realmente uno no entiende cómo después de 50 días, casi 2 meses, estemos en esto. El otro día daba Raúl algunas cuentas de lo que fue la reacción frente al terremoto y al parecer fue muchísimo más rápido que ahora y mucha más gente. Me preocupa, de verdad que me preocupa y esto va increciendo. Esto no se va a parar porque la gente está muy angustiada. Y eso va a seguir en distintos lugares, en el Olivar después, y esto va a sumar a Chupaya, Villa Independencia, porque la gente está desesperada. Dicho Bueno, ¿eso es esto, espontáneo o también, como dirían no, los que le tienen yo, bronca, usted lo está organizando usted? pues no, yo creo que esto tiene que ver con gente, con los dirigentes del sector que no tienen respuesta de las autoridades y en su respectivo espacio generan estas actividades. Son muy autoconvocadas, de hecho no hay ninguna autoridad o ninguna persona ajena a ellos para darle mucho más sentido de realidad propia, digamos, y no de intervención de terceros o de ajenos a los damnificados. Raúl, eso es o sea, Raúl, Rodrigo, eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que, ¿tú te acuerdas cuando la presidenta Bachelet salió todo el caso, me recuerdo Penta, y después estaban todos sacando el champán y sale el caso de Sokimich, donde cuando estaba Penta estaban vinculados mucha gente de derecha y de repente sale Sokimich, me acuerdo, y sale toda la gente, mucha gente vinculada con el mundo de la izquierda. Entonces, lo que yo digo es de que claro, cuando sale todo el tema de las fundaciones es súper complejo para el mundo de izquierda. Sale el tema ahora de Hermosilla y eso se empata. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer nosotros, todos, más que esta cosa que se hace de, de decir mira tú, mira yo, es decir, que esta cuestión verdaderamente es impúdica, hay una falta, lo hablábamos recién en off, una falta de pudor horrorosa, que yo siento que hay que parar de todos los niveles, no importa quién salga o quién sea, lo importante es que tengamos todos claridad que esto es inaceptable. Y por último, querido Rodrigo, respecto al tema del Senado, el Senado siempre fue como un espacio como del recato, de la buena No, pero costumbre, de la René, buena pero René, conducta. para. Yo lo conozco como hermano chico mío, pero si la verdad ahí es que la señora Proboste con la señora Rincón se No odian, se y lleva, una pelea entre exactamente. ellas dos, y esto armó todo este cuento, y que el PPD son unos incapaces, pero no son entre seis, todos querían ser Pero, presidente. pero ¿no te parece un ejemplo, o sea, para afuera?
una un pequeñez. lugar que debiera ser una reserva moral del país se transforma en un rasquerío de un par de cupitos. Pero, Rasca, René, rasca. presidente y vicepresidente, los dos son bien capaces, aunque le gusten o No, no, si no, no no, los dos estamos son de bien acuerdo. capaces. No estamos Eh, discutiendo las personas, estamos discutiendo cómo no son, cómo ok. digamos, el show, el espectáculo, no la persona, el espectáculo, el mal espectáculo. Bueno, está como la serie de Netflix. Este país está más entretenido que en Netflix, ¿o no, Raúl? Es verdad. Sí, respecto de la presidencia del Senado, esto no es nuevo y yo voy a recordar lo que pasó en el año 90, cuando se instaló el primer Senado. El candidato de la derecha era Sergio Nofre Jarpa y hasta último momento se suponía que Jarpa iba a asumir y tendría el voto de los designados, ¿verdad? Y ahí hubo una movida de Jaime Guzmán Sí, Jaime Guzmán y el Chan de Urenda. sí, Claro. incorporar a don Beltrán Urenda en la Muy vicepresidencia bien, pues. y que quedara como presidente Gabriel Valdés. ¿Fue bueno tremendo. eso para lo que Sí, pasó en los Buena años sí, mesa 90? fue, pues. Fue bueno, Claro, buena fue mesa. muy bueno. Ahora, yo creo que está dentro de los, digamos, dentro de los límites aceptables esta conducta. Aquí efectivamente hubo un resquicio, por decirlo así, aprovechando este conflicto por el cupo en la Comisión de Hacienda entre Jimena Rincón y la senadora Proboste, que fue aprovechado de manera razonable, de manera que yo no entraría a objetar, y además que son dos muy buenas personas, o sea, Pepe García, dentro de Renovación Nacional, es una de las personas más respetadas, y el senador Matías Walker a mí me muy da, bueno. a los Sí, hermanos, pero es me da muy una buena serio. impresión, me da una buena Sí. impresión. Ahora, respecto de los otros temas que se trataba recién René, por ejemplo, las protestas por el incendio, evidentemente estas van a continuar. Eh, yo leía a la ministra Vallejo decir que salió el director de Senapred porque el cálculo era tener 1.200 viviendas de emergencia al 24 de marzo. Van más de 50 días o 50 días desde el incendio. Y la meta eran 1.200 viviendas y lograron 499, según ella. O sea, con ese mismo cálculo, a mediados de mayo, con el frío intenso, tendríamos 2.400 y las viviendas quemadas fueron muchas más. Entonces, cuando se habla con tan poca seriedad, con tan poco rigor por parte de las autoridades, a uno le cuesta creer. Yo veía los enfoques, por ejemplo, del plan de reconstrucción que se va a dar a conocer el sábado. Eh, Tiene un enfoque de prevención de riesgos y desastres, obvio, de derechos, de seguridad, de cuidados, de género. ¿Qué enfoque de género puede tener un plan de reconstrucción? Indudable. Parece una broma. De participación y transparencia, pero si eso, participación y transparencia es de por sí, eso cae de cajón. Y en los ejes, bienestar integral, habitabilidad, entorno urbano, infraestructura de redes, territorio y sustentabilidad, reactivación productiva, institucionalidad para la reconstrucción. Y ahí dicen que debe haber instituciones permanentes dedicadas a la reconstrucción. ¿Cómo van a haber instituciones permanentes dedicadas a la reconstrucción si En pánico. son fenómenos de la naturaleza normalmente y es distinto reconstruir en el caso de un terremoto, en el caso de un maremoto, en el caso de un incendio? En fin, es realmente como para no creerlo. Ok, Entonces, ok. las protestas, en mi opinión, Van a continuar. claramente se justifican. Yo conversaba con una de las personas que protestó y me decía, Raúl, es la única forma de mantener visible nuestro problema. Sí, Ok. es verdad. Iván Buscovich. Mire, yo me alegro que la gente reclame, tiene todo el derecho del mundo y tienen que hacerlo. La ineficiencia o la mala práctica de los funcionarios que están a cargo de entregar las ayudas, de contactar, construir, etcétera, no se los vamos a acolitar. Yo creo que es exactamente al revés. Tenemos que nosotros ser los más críticos de la acción que se está haciendo
porque la gravedad de la situación exige un máximo de trabajo, de superación de la Sí. problemática, de comprometernos con la gente y cumplirle, porque ese tiene que ser el, 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 el camino por donde podamos superar las dificultades. Creo que otra cosa sería contemporaneizar y hacerse como el loco, mirar para el lado, cuando aquí lo que se necesita es exactamente lo contrario, que todo lo que la gente está pidiendo se pueda hacer en tiempo y forma como se está pidiendo. Punto, no hay más. Yo creo que todo lo demás es que el gobierno asuma, particularmente aquí en la cosa sectorial de la región, que se hagan esos trabajos y si hay que cambiar a los funcionarios que están a cargo, pero hay que hacerlo rápidamente para poder superar estas dificultades. Ok, Percy Maril. Sí, respecto a la presidencia del Senado, yo la verdad es que creo que es una gran mesa la que se eligió, creo que es una buena noticia para Chile, sobre todo en los momentos que vive nuestro país. Recordemos que los que están más alegando de que esto no se respetó, la institucionalidad, todo, eran los que querían eliminar el Senado, así que lo encuentro hasta ridículo. Y además creo que es una buena señal, una muy buena señal para lo que se viene para adelante. Si hoy día necesitamos construir una coalición más amplia, que desde el centro hasta la derecha, y todos los independientes que quieran y que creen en la libertad, en definitiva, para sacar a estos carajos de las municipalidades que están haciendo este nivel de despilfarro de los recursos públicos. Lo que dice Raúl es una cuestión de una locura máxima y lo estamos viendo en todas las áreas del gobierno, en todos los ministerios. O sea, reglas de uso de la fuerza, no, los carabineros, los militares no pueden atacar, tienen que atacar de manera distinta, tienen que atender una situación que afecte a los migrantes, que afecte a las diversidades sexuales, que afecte a los pueblos originarios, pueblos mapuches, lo que sea. Eso es una ridiculez. El principio de igualdad ante la ley, esta persona no sé si alguna vez lo vieron en alguna cátedra. Entonces, yo creo que lo que pasó en el Senado es una muy, pero muy buena señal de aquí para adelante. Segundo, la protesta por las casas. Yo creo que eh, la tragedia que vivió esta gente se suma a la tragedia que vivimos los chilenos con este gobierno. Porque lamentablemente estamos viendo, todavía, el anuncio todavía no lo hacen, lo van a hacer. A esta altura ya debieran tener un plan más que consolidado, enfocado en la reconstrucción, no en ver cómo se gastan la plata contratando gente. Si todo lo que se dice acá es en definitiva pagar sueldos para generar grupos que en definitiva terminan haciendo campañas, que terminan haciendo política. Quiero contarles lo siguiente. En esta semana me llegó un proyecto para votarlo en la Comisión de Inversiones, la cual presido. Un proyecto que yo decidí no ponerlo en votación y decidí trasladarlo a discusión de los jefes de bancada, porque va orientado a la reconstrucción, pero ¿qué es lo que era? Era para el fomento productivo. ¿Y cuál era el elemento central de este proyecto? Era en definitiva crear grupos, no individualmente, que los emprendedores o las personas que tenían negocios, o las personas que se dedicaban a alguna actividad productiva, se asocien entre sí, pero no de moto propio, sino que de manera obligada y con un grupo de personas contratadas por el Estado, ¿no es cierto?, para que les den indicaciones de cómo tienen que hacerlo, para en definitiva hacer una gran sociedad y en eso ver cómo se gastan los recursos que se le van a transferir. O sea, esto vulnera el principio, varios principios, pero entre ellos yo creo de los más importantes, la autonomía y la voluntad. ¿Qué pasa con eso? O sea, la gente no tiene el derecho a seguir su emprendimiento como lo tenía. ¿Por qué el Estado no lo ayuda a seguir, a levantarse, a ponerse de pie? No el Estado obligarlo a hacer lo que el Estado quiera y con una cantidad de recursos que se los encargo. Esta cuestión lamentablemente está institucionalizada y tenemos que ponerle coto desde el punto de vista, desde las esferas que cada uno ocupa. Yo sé que lo está haciendo René de manera muy estoica en Viña del Mar, pero la verdad las cosas que esta cuestión yo creo de verdad, Rodrigo, no resiste más. Llevamos 2 años apenas y esta cuestión sigue insistiendo en las mismas burradas. Ok, nos queda poco tiempo en la última vuelta. René le di de espacio más. El tema es, y bueno, ¿y qué viene? Se organizó, el país se organizó, la política está reorganizado, pero los republicanos están fuera de la alianza de la central. ¿Y qué viene con los candidatos? ¿Va Lúez, va Catril, va
Batuones, ¿quiénes son los Tú dices en, candidatos? ¿Qué es lo que... tú dices en Viña, Sí, por ejemplo, sí. en Viña, ponte tú, bueno, efectivamente se está intentando organizar la derecha y básicamente tienen, bueno, tres candidatos. Yo creo que está el ex cura Catril, porque le decimos todo cura, pero en realidad ex cura Catril, Marcelo Catril, está efectivamente muy en boga. eh, Carlos Williams, eh, también, bueno, Carlos ha Williams salido tampoco en Palamar, Carlos Williams tampoco en la radio festival, pero hace como 40 bueno, años, pero ha salido también el nombre de Palamara, de Raimundo, eh, Palamara, Batuone, Gonzalo Leanteca, han salido eso, montones de nombres. todo ello. Yo creo que de esos nombres, es decir, efectivamente tiene que ponerse de acuerdo la derecha, porque si, la única posibilidad que tiene la derecha en Viña es estar unida, no llevar dos candidatos o tres como llevó la vez Y si pasada. le ofrecieran Tiene que llevarlo a llevar, usted, y si lo ofrecieran llevarlo a usted, yo tengo un problema práctico, po. Soy militante de un partido y por tanto se es podría la pasar escena que tiene que a llevar, demócrata y ahí queda feliz. pero Podría ser alcalde. la ley Disco te obliga un año antes. Ah, Así que yo tendría que haber renunciado el 28 de octubre del 2023 y no lo hice. o sea, no va a ser candidato a alcalde René Lugue. Ok. Está muy difícil. Raúl Celi, Sí, sobre qué sobre el punto. tema de Perdón, cómo se está Juan. recomponiendo la política en la región. ¿Cómo se está recomponiendo la política en la región? Dice Razón, por ejemplo, como en el caso de Valparaíso, Charp está recibiendo varios salvavidas, como en el caso de la gobernación regional, Mundaca va a ir aparentemente contra Viñambre y va a estar medio Toribio el náufrago, al parecer, o no se sabe. Es decir, y una serie de otras cosas que aparentemente rápidamente en el curso de los próximos 20, 30 días se van a definir. ¿Qué es lo que conoce Y usted? ¿Qué es lo que nos puede adelantar? a mí no me gusta cómo se están dando las cosas en la región para la centro derecha. ¿Ah? Con excepción de lo que se refiere a la gobernación regional, donde hay dos candidatos por RN que son candidatos competitivos, creo que en las municipalidades donde Valparaíso, Viña, Quilpué, en fin, requieren cambios urgentes, hay una bolsa de gatos hoy día con una cantidad enorme de candidatos que claro, se puede resolver por medio de las primarias. Ese es el mecanismo que está establecido en la ley, pero creo yo que también demuestra eso, un nivel de improvisación demasiado alto. Si uno quiere ganar Viña, si uno quiere ganar Valparaíso, lo planifica 2 años antes, 3 años antes, forma a los posibles candidatos, tiene una opción A, una opción B, una opción C y no a última hora tenemos este festival de candidatos que puede llevar a a la centro derecha a perder nuevamente estas municipalidades, incluso en Concón, que debiera ser una municipalidad fácilmente para la centro derecha, también hay duplicidad de candidatos. De modo que creo yo que en lo que se refiere a mi sector, en nuestra región, especialmente en la costa, las cosas no se han manejado, de ninguna manera se han manejado bien. Ok. Iván Buskovich, ¿usted es candidato? ¿Va a ser candidato? ¿Usted es el candidato de la ex concertación? Está en silencio. Nosotros tenemos varios candidatos a alcalde del sector nuestro. Pues, ¿cuál es el sector suyo? Porque usted era comunista y no es comunista. ¿Qué es lo que es ahora? El gobierno, digamos, El el gobierno. gobierno, los Pero, partidos del gobierno. pero los partidos del gobierno Más no la están claros democracia porque el cristiana. frente. Ay, perdóname, no está claro si el Partido Socialista va a levantar candidatos con algunos otros partidos y el Frente Amplio. Tenemos candidatos, el Partido Socialista tiene candidato a alcalde en Valparaíso, Boris Culeva, y Convergencia Social, que es Frente Amplio, el partido más importante, también tiene a esta niña Nieto, ¿no? Camila Nieto. Sí. La Camila Nieto. Por tanto, tenemos un conjunto y de ahí se va a escoger uno por primarias
o por otro método u otra metodología. La democracia cristiana tiene dos candidatos, eh, Aldo Cornejo y el Pipo de la Maza, y se va a tener que resolver en función de eso. Y yo creo que estamos bien aspectados. ¿El Pipo o el gitano? El No, Pipo. el Pipo, Ah, el que fue de la ONEMI, Guillermo, ya, el Guillermo, sí, ya. Guillermo de la Maza. La democracia cristiana tiene dos candidatos, a él Es verdad, y al Aldo Cornejo. Y, es verdad. y en esa perspectiva vamos a trabajar con un candidato único que yo creo lo tenemos bien aspectado, porque efectivamente la gestión de Sharp no ha sido para nada buena en mi juicio, y podemos recuperar esto para que tengamos un renacer, como es la ciudad, y poder, con un liderazgo importante, tratar de recuperar todo lo que hemos perdido. Pero tal como se ve, Charles va a ganar la improvisación y Cuidado, la cuidado, Ripamonti también, por lo que veo la organización de quién está en cuidado, contra. Cuidado. no sé qué vea. No, cuidado, cuidado que eso no está Cuidado. tan así, usted sabe. La experiencia de Busco desde el Paseo Yugoslavo mirando al paraíso, dice, cuidado. Y Percy Marini, y en su sector para adentro, tienen un gran alcalde de Limache, pero ¿quién es el sucesor? Quieren recuperar la alcaldía de Villa Alemana, pero ¿con quién hay como 5 candidatos? Arquesi, Valderrama, Sabat o no, en fin, en todos lados lo mismo. En vez de En ponerse de todos acuerdo lados lo en uno, mismo. tienen la pelea a cuchillo. En todos lados lo mismo y claro, Raúl tiene mucha razón. Raúl se refiere al ideal, a lo que quiere hacer, pero lamentablemente lo que ocurre siempre es que al mismo día de la inscripción del candidato muchas veces se resuelven los problemas. Y eso no solamente le pasa a Renovación Nacional, le pasa a muchos partidos, para que es la ADC, que en algunas cosas nos parecen harto. Y resulta que, No, pero claro, en algunas perdóneme, ocasiones tuvimos perdóneme, una oportunidad. perdón, espere, este gobierno se las mandó, nombró un Ceremi que duró 10 horas en una región del sur, o sea, ya le ganó a todos ustedes, digamos, claro, en No, el pero por grado de supuesto. profundización. Es que ahí estamos hablando de otra cosa. Acá nosotros estamos tratando, vamos a hacer los esfuerzos y de verdad lo vamos a hacer para llegar a un acuerdo, tener un candidato único en todas las comunas para que en definitiva poder ganarle a la extrema izquierda. Eso yo creo que es un deber patriótico. Pero lo que tú señalas, Rodrigo, es un tema de prolijidad que es una tónica permanente que tiene este gobierno. ¿Para qué hablar de las burradas que han hecho y cuestiones más peligrosas que han hecho? Y no quiero dejar, Rodrigo, de tocar esto. Lo que pasó en Arica yo creo que es gravísimo. Lo que pasó en Arica con el Ceremi de Salud, a propósito de una charla a un quinto básico de una escuela donde a niños, a menores de edad, No, les eran estaban niños dando de 8, enseñanzas de 9, 10 educación años. sexual. 8, 9, Exactamente. 10 años, sí. Ocho, no hay idea. Entonces, educación sexual, pero, o sea, nadie se puede oponer a la educación sexual. Pero aquí, de partida, no le pidieron autorización a los padres. Y en segundo lugar, o sea, el nivel de la educación, eso en ninguna parte es educación sexual, con elementos No, o sea, seamos físicos. claros, digamos las cosas para que la gente lo entienda. ¿Cómo es posible que Exactamente. un niño de 8 o 9 años le pregunten, por ejemplo, si ha tenido relaciones sexuales y si el condón se le sale? Pero por Claro, o favor, si habían eyaculado en sus bocas. no, no, Ese no, tipo de entonces cosas le preguntaban a esos niños. ahí Es- alguien, yo me imagino, dicen que sacaron al Ceremi, etcétera, Sí, claro, pero por Dios, los hijos, los ¿sabes qué, nietos, hermanos, ¿de quién Rodrigo? están? Yo en esta gente de gobierno, yo he escuchado ese tipo de cosas, por lo tanto yo creo que en cierto modo está dentro de lo que es el modo de pensar de los que hoy día están gobernando. No sé, no, no, Y no, 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 lamentablemente hay una no me choca extremo general en el tanto, gobierno. pero Y esto es yo lo muy digo con grave. todas sus letras, de verdad, porque esa cuestión no es educación sexual, esa Ok, cuestión es sexualizar a los niños. ok. Y yo esperaría que la Defensoría de la Niñez o alguna fiscalía dijera algo, porque la verdad las cosas, que esta cuestión es inaceptable y se están vulnerando los derechos de los niños. Aquí sí que se están vulnerando los derechos de los niños. Ok, nos quedamos con muchas cosas de ganas de hablar. Yo siento de que ¿Mm? cada día hay una unanimidad. La última estadística sobre la percepción de seguridad dicen que 6 de cada 10 chilenos sienten que les ha pasado un tema ya relacionado directamente. Y que en estos temas la mayoría son
el 70% son delitos contra la propiedad y que además en la ejecución de estos delitos, la violencia, la fuerza, la utilización de armas de todo tipo. Entonces, esta es una cuestión que realmente es preocupante y ustedes que son actores de la política, hay que ocuparse de esto. No echen en tacho roto lo que yo digo, hay que registrar a todos los emigrantes de una vez por todas, digamos, y tener un registro nacional. Porque tampoco hablaron ustedes de este tema bueno, ¿a cuántos niños van a quedar fuera de clase? Porque hay Totalmente. prioridad para admisión en los establecimientos públicos para Así es. los refugiados. Entonces, es complejo el tema. Su minuto final a cada uno. Muchas gracias por estar aquí. Espero que se les quite la pelea y don Iván, le he echado alguna talla, no se enoje, no se enoje. Don Raúl. Muy brevemente para referirme al problema que está sucediendo con Huachipato. Son 22.000 trabajadores los que pueden quedar cesantes por la importación de acero chino. En Estados Unidos se aplica una sobretasa de un 25% a los productos chinos. En Europa, un 22%. En Chile se está proponiendo un 13%. Nada que ver con lo que hacen países desarrollados. Yo lo que quiero hacer es un llamado al gobierno a entrar en razón, aplicar una sobretasa que sea equitativa con la de otros países del mundo y también a preguntarse cuáles son los compromisos que tenemos con China que hacen que este tipo de empresas tenga que ir al cierre. Ok. Iván Bokovic, su minuto final. Yo quiero decir que la situación de Valparaíso, que ha estado influida por unos cambios muy grandes de temperatura, ya a mí me tiene sorprendido el cambio climático y cómo nos está afectando en la vida diaria aquí en las ciudades a los chilenos, a los porteños, en el caso específico de Valparaíso. Hemos tenido días con lluvia y rápidamente nos pasamos a días con mucho calor. Yo creo que este es una consecuencia del cambio climático que yo creo que es un tema que también debiéramos abordar aquí en la política más seriamente porque se hace imposible y se va a complicar cada vez más la vida en estos lugares. Así que yo espero que este sea tema y que podamos tener opiniones especializadas sobre el tema. Muchas gracias. Percy Marín. Sí, yo quiero contarles que en esta semana aprobamos un proyecto súper importante para Limache, un proyecto muy esperado que dice relación con agua potable y alcantarillado para el sector de La Gloria. Un proyecto muy esperado que trabajamos junto al alcalde de Limache, que finalmente pudimos sacar adelante, que creo que es una gran noticia, y que a ellos sumamos también una cantidad importante de proyectos para nuestra región, también en orden de alcantarillado, agua potable para Quilpué, para las comunas de Zapallar, Petorca, para Cabildo, en fin, para muchas, para San Felipe también, proyectos de alcantarillado potable por un orden de 2.500 Ok, millones de pesos más o menos que van a agua potable y alcantarillado, no a muchas gracias. ideología, no a género, no a esas burradas que Muchas gracias. lamentablemente le gustan a algunos, René Luez. cosas reales. Muy bien, cortito. Primero, también un saludo a todos los damnificados que mañana por fin van a conocer cuál va a ser el plan de reconstrucción. Espero que apure el proceso de construcción de viviendas porque la verdad es que no pueden esperar más. Y lo segundo, Rodrigo, tiene que ver con que mañana hay una reunión de una gran parte de la comunidad del barrio Poniente. Tienen mucha preocupación los vecinos por cambios viales De que la serían población en la Vergara, vía no del más, barrio en la Poniente, población. de la población Bueno, Vergara. Eso tiene también al toda la barrio razón, Oriente le tiene interesa. toda la razón en la población Vergara, corrijo, tiene toda la razón. Cambios viales que yo he conversado con la gente que está a cargo del tema, espero que mañana aclaren porque la verdad es que hay mucha angustia, ansiedad e incertidumbre de parte de todos, porque la verdad que cambiaría, si son así, cambiarían dramáticamente la vida de los vecinos. Y si no es así, es bueno que se aclare para que la gente tenga tranquilidad. Ahora, René, con todo respeto, pero usted como concejal debe tener claro de que
allí la gente de arriba de Padre Gustavo está clamando porque tengan otra alternativa Sí, con la locomoción exactamente, colectiva y que lo que exactamente. quieren implantar es que la locomoción baje por 7 norte y a lo mejor en vez de devolverse por 7 se devuelva por 5. Pero igual ahí hay un tema de una presión muy grande. Usted como concejal tiene que ver porque los vecinos Sí, no quieren aquello. Un gusto, sí. René Lue, Raúl Celi, Iván Busco, Percy Mariño, usted que nos está mirando, muchas gracias por dejarnos entrar en su casa en este nuevo cita regional. Que estén ustedes muy bien.